Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que estén bien. En este lunes vamos a arrancar con la recomendación literaria. Ojalá esto de crisis del COVID pase pronto y podamos integrarnos nuevamente en nuestras actividades. Les diré que regresar a la normalidad, pero pues, creo yo que el mundo no va a ser como antes después de esta pequeña crisis. Esperemos que sea algo mejor y no el ascenso de una derecha autoritaria. Esperemos que no lleguemos a eso y que las cosas cambien, pero cambien para bien, para el beneficio de la población y de la sociedad y el pueblo, que son los que realmente lo merecen. Y bueno, vamos a empezar esta recomendación. El día de hoy regresaré nuevamente a lo que estaba haciendo, que era recomendarles un autor. En este caso voy a hablarles sobre un autor, podamos clasificarlo como antifascista, de hecho lo era. Estoy hablando de un austriaco llamado Stefan Zweig, que vivió en el siglo XX, nació a finales del siglo XIX, pero vivió en el siglo XX, le tocaron las dos guerras, la Primera Guerra Mundial, el ascenso del fascismo, hablando de ahorita de estas derechas extremas, y los gobiernos totalitarios, ¿no? De los nazis en Alemania, que después absorberían Austria, obviamente Hitler tomaría Austria y elevaría a su gobierno, a su dictadura, a, a momentos realmente detestables y deleznables en la historia de la humanidad. Stefan Zweig fue uno de los autores que vio todo esto y escribió sobre ello. Les voy a hablar antes un poquito de la obra. Bueno, la obra que les voy a recomendar de Stefan Zweig es esta, que se llama Novela de ajedrez. Aquí en esta edición viene otro que se llama Amok. También pueden leerla, pero les voy a hablar solamente de Novela de ajedrez, que es, bueno, antes, nuevamente, hablemos de Stefan Zweig, nacido en Viena a finales del siglo XIX, un autor que en ese tiempo era el Imperio Austrohúngaro, un autor que, a diferencia de uno de sus contemporáneos, como lo era Franz Kafka, él, digamos que tuvo una vida más sencilla, más fácil, porque era hijo de burgueses, de personas acomodadas. Su padre era dueño de fábricas textiles, su madre descendiente de banqueros, entonces tuvo condiciones muy favorables, en su caso, para desarrollar el arte, desarrollar en este caso la escritura, pero a pesar de eso y de tener una gran familia y una gran educación, Stefan Zweig fue un autor que no le importó mucho en cuestión académica la calificación. No eran esas personas que veían el número como algo importante, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Un número no define a una persona por sus capacidades, no porque alguien tenga un 6 significa que es el peor alumno, ¿no? Y no porque tenga 10 es que siempre es el mejor. Los ejemplos sobran. También, como yo le digo mucho a mis alumnos, el hecho de que ustedes salgan mal en un examen no significa que son malos estudiantes o que no saben. Hay muchos factores que pueden estar contribuyendo, ya sea el hecho de que el nerviosismo, el hecho de tanto estudio que los bloquea, un bloqueo que pueden haber tenido, el nerviosismo, etcétera, muchas cosas que pudieron haber pasado para que no se tuviera un buen desempeño en el examen. El examen, al final de cuentas, no delimita el conocimiento que tenemos y tampoco, o más bien, no nos dice si el conocimiento que tenemos es el concreto. Insisto, pueden haber muchas cosas que pasen para que pueda una persona salir mal en un examen a pesar de que tenga el conocimiento. Entonces, Stefan Zweig no lo veía así, a él no le importaba mucho las calificaciones. Era un buen estudiante, muy buen estudiante, pero no le importaba mucho el nivel de las calificaciones que podía tener. Desde muy pequeño colaboró en ediciones como escritura, perdón, en una revista muy importante que estaba dirigida sobre por un sionista. Nunca estuvo Stefan Zweig de acuerdo con este pensamiento del sionismo. Estuvo completamente estuvo en contra de este nacionalismo creciente y ferviente que llevó fue una de las causas que llevaron a la Primera Guerra Mundial y cómo los países marcharon hacia las trincheras, ¿no? Con mucho orgullo nacionalista, pero desgraciadamente los trabajadores, la clase proletaria fue a ser masacrada, a morir en esas trincheras, mientras los grandes imperios querían expandir sus mercados y tener más control colonial, ¿no? Esta guerra, Primera Guerra Mundial terrible, una gran guerra llamada imperialista,
A Stefan Zweig no le gustó nunca esto, siempre estuvo en contra de ese nacionalismo ferviente, estuvo en contra de la Primera Guerra Mundial y llegó a dejar claro que estaba en contra de la Primera Guerra Mundial. Viene el fascismo, viene el ascenso de los regímenes totalitarios, cuando después de la Primera Guerra Mundial queda un descontento en los países derrotados, como lo es la Alemania, como es Italia, porque no se bueno, en el caso de Italia, porque no se entregaron territorios, y también viene la depresión del 29, obviamente, que acelera el ingreso y el salto al poder de regímenes totalitarios como podía ser el nazismo. Ya estaban los fascistas en Italia desde el 22, si no me equivoco. Entonces, Stefan Zweig en Austria ve este ascenso de los nazis y está en contra completamente de ese pensamiento. Odia al nazismo, lo ve como algo terrible, está en contra del pensamiento, de la razón. El nazismo va a perseguir a muchos de estos pensadores, a muchos de estos escritores, no directamente, pero sí va a estar hostigándolos, y Stefan Zweig va a ser uno de esos que van a ser hostigados. De hecho, su casa en Viena va a ser va a entrar la Gestapo para checarle y todo, y investigar lo demás, y sus obras serán quemadas en el 33, 10 de mayo, si no me equivoco, la fecha en que se queman, los nazis queman libros al mero estilo medieval. Queman libros, queman literatura porque está en contra de su pensamiento. Stefan Zweig es uno de esos autores a los que les queman sus libros, junto con Freud, junto con Marx, obviamente, Engels, Lenin, etc. Son quemadas sus obras. Y Stefan Zweig se da cuenta que no puede seguir ahí, que tiene que salir de Austria en este caso, porque la persecución y el poder que tienen los nazis era increíble. Sale, se exilia de su país, llega a América, en el 42 viaja hacia Brasil, y será ahí donde desgraciadamente terminarán sus días. Se suicidará en el 42 en Brasil junto con su esposa, pero nos dejará una gran gama de obras. Hizo todo: poesía, teatro, ensayo, cuento, una novelita nada más, narraciones cortas, etcétera. Hizo de todo. Y Stefan Zweig era un hombre que no se dejó arrastrar por las corrientes vanguardistas que estaban al inicio del siglo. Quiso escribir muy al estilo decimonónico, y pues sus obras van a ser una clara muestra de todo esto, ¿no? Sobre todo novela de ajedrez, que es de las que les voy a hablar. Novela de ajedrez. Bueno, por fortuna, Zweig no la alcanzó a ver, pero el fascismo sería aplastado, derrotado, destrozado, por fortuna, en la Segunda Guerra Mundial por el Ejército Rojo, que arrasaría a estas hordas fascistas, destrozaría Berlín con apoyo, hay que aceptarlo, con algún apoyo de los aliados, Inglaterra y Estados Unidos, hay que aceptarlo, Canadá, también Australia, etcétera, Inglaterra con sus colonias, ¿no? Y varios países del mundo. México también lucharía en la Segunda Guerra Mundial entre los lados aliados, no participaría más que con el Escuadrón 201 en algunas batallas en el Pacífico, y hasta ahí. Bueno, novela de ajedrez, porque ya me estoy extendiendo mucho. Novela de ajedrez, una novelita que empieza con el viaje en un barco desde Europa hacia Buenos Aires. Bueno, el destino del personaje principal es llegar a Buenos Aires, y en ese viaje se encuentran con que está el campeón mundial de ajedrez, Milko Centovic, un eslavo. Para que vean más o menos como las cosas que pone Stefan Zweig y cómo nos va metiendo, ¿no? En esta idea de eslavo. Esta novela va a hablar obviamente del fascismo y del control del fascismo. Entonces es interesante, ¿no? Cómo mete un eslavo, que era una de estos pueblos que los nazis querían destrozar. Todos nos vamos con la finta de que nada más eran los judíos. Cierto, también los judíos, pero los nazis querían destrozar a los eslavos, los querían desaparecer por completo, a los gitanos y posteriormente a los católicos. Iban a acabar con todo, ¿vale? Con todo. Quienes no eran arios como ellos estaban destrozados. Bueno, en fin. Se encuentran con Milko Centovic, lo retan a un juego. Centovic acepta, pero antes les cobran por la partida. Conocemos cómo Milko Centovic se hace campeón mundial de ajedrez y cómo es que empiezan en el ajedrez. Es muy interesante la historia de Centovic. Y en el juego, no es un spoiler grande, va a perder el protagonista. Aparece un personaje interesante, el Dr. B. Este doctor le dice algunos movimientos al protagonista, y después ellos se dan cuenta que sabe jugar el Dr. B. Después se programa una partida entre el Dr. B y Milko Centovic. No les voy a dar grandes spoilers. En el Inter, en esa partida que tienen,
conocemos por qué el doctor B sabe tanto de ajedrez, tan así de poner en jaque al campeón mundial Milko Santovic, y cómo el fascismo persigue a sus oponentes. El doctor B va a contar cómo fue víctima de la Gestapo, y ahí está el símil, ¿no? Con la vida de Stefan Zweig, la Gestapo, cómo lo persiguió, cómo lo llevó, lo encarceló, y vamos a ver las formas brutales en las que es puesto a prueba el temperamento, la fuerza y las convicciones del doctor B, por parte de la Gestapo, por parte de los nazis. Es horrible la forma en la que nos narran, y ahí Stefan Zweig nos está platicando cómo el fascismo tiene este elemento brutal y terrible de quitarle el pensamiento y el individualismo a una persona, cómo destrozarla por completo y quererla convertir casi en un ente al cual tenga que obedecer, cualquier cosa que le diga la obedezca. Es interesante, vamos a ver cómo actúa eso y cómo se va construyendo esa horrorosa historia en la que va perdiendo humanidad un personaje, una persona, ¿sale? Víctima, obviamente, de estos regímenes asquerosos y horribles como los del fascismo. Entonces, ahí está la recomendación del día de hoy. Novela de ajedrez de Stefan Zweig. Es fácil, la encuentran sencillita, en internet la encuentran muy, muy fácil. En PDF, no hay problema, no se preocupen por eso. Casi todas las obras que les estoy recomendando las encuentran de forma muy sencilla en PDF. Entonces, pues ahí está la recomendación. En la próxima me encargaron hablar sobre varios autores, ya les diré quiénes son los que voy a mencionar ahí. Y pues bueno, les hablaré también esta semana sobre fantasía, sobre sagas fantásticas y saber qué tal El Señor de los Anillos, Canción de Hielo y Fuego, Historias de Terramar, la saga de Guerra de Rivia, ¿cuál más? Liliana Bodoc con la saga de los confines, etc. Y Harry Potter lo mencionaremos, por supuesto. Entonces les hablaré en próximos videos sobre eso. Y de otro autor también, nada más les diré que la obra se llama La Feria. Ya los que sepan, los que sean lectores ya sabrán de qué autor voy a hablar. Su apellido empieza con A y termina con Reola. Entonces ya saben de qué autores vamos a hablar esta semana. Espero que les vaya muy bien. Recuerden, quédense en casa, no salgan. Vamos a terminar con esto rápido, que pase esta pandemia para salir y que cambie y exigir estos cambios, tanto en las políticas laborales como en las políticas de salud pública. Entonces, espero que les vaya bien, espero que disfruten la lectura. Ahí estamos, banda, cámara.